Hola, hoy voy a hablar acerca del comunismo. El comunismo es una doctrina, ideología política, la cual tiene por objetivos principales abolir las clases sociales, propiedad social de los medios de producción, eliminar la propiedad privada y que la clase trabajadora esté en el poder. El gobierno comunista busca centrar el poder en la comunidad. Las personas que hacen parte del partido político comunista no gozan de ninguna clase de privilegio en particular. El Partido Comunista es un sistema político, económico y social en el cual el Estado debe satisfacer las necesidades públicas, que haya un reparto equitativo de trabajo en función de las habilidades y de los beneficios en función de las necesidades. Una de las diferencias entre el comunismo y el socialismo es que en el comunismo, de cada cual según su capacidad, a cada quien según su necesidad, y en el socialismo, a cada cual de acuerdo al trabajo realizado. En el socialismo, la propiedad de los medios de producción es del Estado y no de los individuos. Ahora vamos con un poco de historia del comunismo. Los antecedentes del comunismo datan desde el siglo IV a.C., con los filósofos como Diógenes, Antístenes y Platón. Platón, en su libro La República, propone que las clases gobernantes no deben tener propiedad privada, ya que la propiedad privada controlada por el Estado sería solo para la clase de los artesanos. El comunismo sería similar a las concepciones basadas en la propiedad de colectividad de los instrumentos de producción. Y aquí hacemos un paréntesis para traer a colación la palabra utopía. La palabra utopía es un nombre dado a una isla ficticia con una comunidad cuya organización política, económica y cultural contrasta numerosos aspectos con la sociedad inglesa de la época. Pero la palabra utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado. El término utopía fue concebido por Thomas More en su obra Optimo Republicae Statu de Quae Nova Insula, Utopía, publicado en 1516. El libro La ciudad del sol fue una obra escrita por el monje dominicano italiano Tomás Campanella en 1602, en el cual establecía la base de un comunismo teocrático, es decir, que el poder reside teóricamente en Dios y es directamente ejercido por sus ministros o jerarquías religiosas. Uno de los padres del comunismo es Karl Marx, quien fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, quien junto con Engels, filósofo y pensador socialista, basados en sucesos como las revoluciones de mitades del siglo XIX y la Comuna de París, establecieron la teoría comunista y analizaron el capitalismo, dejando como evidencias libros como El Manifiesto Comunista de Karl Marx y El Capital de Engels. En 1917 se plasmó en la Revolución Rusa. De 1945 a 1991 fue la escena internacional del comunismo. En 1945, después de la Segunda Guerra, varios países europeos quedaron bajo el control de la Unión Soviética. Es así que se extiende el sistema comunista al este de Europa y en 1949 el comunismo llega a China. El marxismo es una doctrina política y filosófica derivada de la obra de Karl Marx, basado en la filosofía de Engels y de Feuerbach y la economía política de Adam Smith. Economía del marxismo. El estudio de la economía era vital para conocer el fondo del devenir social y Marx se dedicó al estudio de la economía política, basándose en economistas británicos, explicando así la realidad económica y superando sus errores. Clases sociales del marxismo. Está la burguesía, y es donde se poseen los medios de producción, donde empleaban a los proletariados. Existía una pequeña población de la burguesía que también trabajaba. Y por otro lado está el proletariado, que ofrecían la mano de obra y eran los responsables de crear la riqueza del pueblo. Y ahí hay una división entre el subproletariado y el proletariado ordinario. En el subproletariado estaban las trabajadoras sexuales y los habitantes de calle. Para finalizar, hablaré sobre el símbolo internacional del comunismo. El símbolo fue usado por partidos comunistas aliados a la Unión Soviética, así como seguidores de la República de China. Incluso partidos comunistas opuestos a tanto la Unión Soviética como China usaron la hoz y el martillo como su símbolo. La hoz y el martillo representan la unión de los trabajadores. El martillo representa el proletariado industrial y la hoz representa el campesinado.
Muchísimas gracias por la atención prestada. Este fue un podcast realizado para la materia Filosofía del Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Alejandra Saavedra y fue un gusto exponer acerca del comunismo. Hasta una próxima. Gracias.